bendita, palabra de Él. Palabra maravillosa, palabra poderosa, en la cual hemos puesto toda nuestra fe y nuestra esperanza, porque es un Dios que cumple todas sus promesas. Estamos ante este Dios maravilloso cada vez que venimos, nos reunimos para honrar y glorificar su nombre. Venimos a hacerlo como a Él le agrada. Venimos a adorarle en espíritu y en verdad. No es solamente un grupo religioso la Iglesia de Cristo. No se compone solamente de religiosos, sino de adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Como a Dios le agrada ser adorado. Le servimos de corazón. Guardamos sus mandamientos también porque sabemos que Él es santo y así requiere de cada uno de sus miembros. Al oír este himno que acabamos ahorita de entonar, viene a mi mente ese gran Dios, que es la fuente de todo ser, de toda vida, de toda existencia, de toda creación. Es la fuente de verdad, es la fuente de amor, es la fuente de todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos palpar. Me llamó mucho la atención cuando iniciamos el himno y dice: aleluya, a ti la fuente. Gloria a Dios por ser la fuente, dice aquí, la fuente de eterna bendición. Nos concedes ricamente tu verdad y tu perdón. Y todo lo que hace nuestro Dios. Así en este párrafo pequeño podemos encontrar una grande verdad, que es Dios para nosotros, que nos concede. Y cuando lo cantamos, lo vivimos, lo disfrutamos, lo creemos, y en esta forma adoramos y glorificamos su nombre. Bien, para esta ocasión tenemos un tema que hemos titulado un correcto propósito de vida. Una vida con propósito, ¿sí? El sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es que adoramos a ese Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos también? Este mensaje esperamos con todo nuestro corazón que nos ayude a ubicarnos correctamente en cuanto a nuestro propósito aquí en la vida. Muchos no han encontrado todavía el propósito de su existencia. Muchos todavía no saben para qué viven, por qué están en este mundo, por qué existen, para qué, para quién. ¿Por qué tener que enfrentar un día a la muerte? No logran entender todas estas cosas porque están fuera del conocimiento, ¿verdad? No tienen un propósito. Y para todos se requiere tener un propósito en la vida, ¿sí? Para tomar una decisión tenemos que tener un propósito. ¿Para qué queremos esa decisión? ¿Sí? En todo, tener una meta, tener un objetivo, no ir a la deriva. Ya amaneció, ya es un nuevo día, ya salimos y salimos como siempre, sin buscar un objetivo. A ver qué sale, a ver qué sucede, a ver cómo nos va ahora, pero nunca con un objetivo, nunca con un propósito firme. Dios nos ha creado, mis hermanos, y no nos creó para que seamos seres inútiles. No nos creó tampoco para echar a perder nuestras vidas. La existencia de cada uno de nosotros tiene un propósito, y el propósito es de Dios. Y tenemos muchas cosas que hacer en esta vida. Amar a Dios, que ese es el primer mandamiento. A nuestro Creador, ¿por qué no? Si por Él vivimos, si en Él está
la fuente de vida, como ya lo hemos dicho. Este propósito es hermoso de decir: mi corazón clama por ti, oh Dios, cada día. Maravilloso propósito. Amar al prójimo, no odiar al prójimo, porque luego se confunde, y no que se confunda tanto, sino que simplemente se acostumbra la persona, el ser humano, a vivir en contra de todos, ¿sí? A vivir en este mundo y llevar una vida de egoísmo donde solamente lo de él cuenta. No, el propósito para el cual Dios nos ha creado, uno de los muchos, es también para amarnos los unos a los otros, vivir para la gloria de Dios. Para eso existimos. ¿Se fijan cómo casi nadie tiene ese propósito? Tienen otros y andan muy lejos del propósito divino, del verdadero por el cual fuimos creados. Otro propósito maravilloso podría ser para la preparación para la vida eterna. Esta vida que hoy llevamos es pasajera y es solamente por un tiempo. Existe la vida eterna. Sí, esa que el Señor Jesucristo ha prometido para ser eternos en el reino de los cielos, no en la tierra, porque aún la tierra tiene su fin. Pero el Señor nos llama a vida eterna. El propósito de vida es una preparación para esa vida eterna. Entonces, no estamos aquí por una casualidad. No vivimos cada día a ver qué pasa. Tenemos cosas que hacer, cumplir con un objetivo, cumplir con un propósito. Y no mi propósito, sino el propósito de Dios. Sirvamos a Dios con propósito. ¿Se fijan cómo existe un gran sentido de la vida que es ignorado por muchos? Y que algunos deciden mejor quitarse esa vida porque no han encontrado ese propósito divino para el cual el Señor los creó, porque no lo han buscado, porque no han pensado realmente cuál es el propósito de su vida. Pero dice la Biblia que tenemos un creador. No nacimos de la nada. No venimos aquí simplemente por decisiones de otros, sino que hay y existe este propósito, como dice Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquí está el origen de todos los seres humanos, porque somos hechura suya. Habla de Dios. Porque somos hechura suya, creados. Note esto, márquelo en su Biblia. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está la creación de nuestro Dios. ¿Sí? Dice que está en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Habla de los que hemos sido renovados, de los que hemos sido transformados, cambiados, de los que un tiempo quizás vivimos en el mundo para adorar a los ídolos y hoy adoramos al único Dios verdadero. Para eso somos esa hechura suya, hablando de la iglesia. Así que esto, todos los que estamos en Cristo Jesús, lo tenemos claro en nuestra vida, pero lo tenemos que seguir estudiando, lo tenemos que seguir recalcando en nuestras mentes, porque el paso de los días, el paso del tiempo, llega a empolvar estos conocimientos, llega a terminar con lo que un tiempo tuvimos claro en nuestra mente y de repente ya nos confundimos y ya no recordamos exactamente cuál es ese propósito por el cual estamos aquí. Ahora sí,
Ahora sí, cada uno de nosotros podemos decir de dónde venimos. El día que le pregunten de dónde venimos, cuál es tu origen, ahora sabemos que hay un creador y es divino y me creó para su honra y para su gloria, para que mi vida estuviera ahora destinada para su servicio. Me creó para vida eterna, me creó para que yo le amara. Y todo lo que podemos contestar en el momento en que tengan esta pregunta frente a ustedes: ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dándole honra y gloria a nuestro Dios, preparándonos para la vida eterna, porque somos una creación divina. Sí, el Señor nos creó siendo Él divino y nos dio eso que solamente Él puede dar. Bueno, ¿y cuál es el propósito? O sea, ¿hacia dónde vamos cada uno de nosotros? Pues a esa vida eterna. A esa vida eterna que una gran mayoría de personas en el mundo no sabe nada de eso. Que solamente ha conocido la vida física y que solamente ha podido constatar lo que se enseña desde un principio en la escuela secular. ¿Por qué? Porque ahí decimos, bueno, es que pues si nacimos, crecimos también, crecemos y pues nos reproducimos también y luego morimos. Hasta ahí llega, y de esto pueden formar grandes enseñanzas de lo que hemos dicho, pero no pasa de ser la vida física. Dios nos ha llamado a conocer cosas más profundas que no tienen nada que ver con esto y que nos llevan a un conocimiento mayor, nos lleva también a una visión más amplia del propósito de nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? Vamos buscando la vida eterna, somos peregrinos en esta tierra, vamos de pasada, no venimos para quedarnos, no venimos para hacer de este mundo, de esta tierra, cosas grandes, venimos para cumplir un propósito. Una vez que lo hemos hecho, seguimos. Y ni la muerte podrá quitarnos ese propósito, porque se cumplirá, porque no es de hombre, sino que es el propósito de nuestro Dios. Entonces, para tener nosotros un concepto correcto del propósito de nuestra vida, tenemos que tener una respuesta correcta a estas preguntas. ¿Sí? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Yo sé que muchas personas tienen ya una respuesta, ¿sí? Una respuesta a estas preguntas, pero está basada solamente en la vida física, en el tiempo que hemos de estar aquí en la tierra, pero fuera de allí no hay conocimiento. ¿Sí? Y pueden darle una respuesta, pueden responder, pero a su conveniencia. Pero esa respuesta, si no tiene base bíblica, no tiene ningún valor. No, estamos aquí porque hemos sido creados por Dios y que es Él quien nos da todo en la vida. Esa es la respuesta bíblica. Sí, pudiera haber muchas otras, pero cualquier respuesta que le den, que no hable de lo que dice la Biblia. Mira, aquí está en Hechos 17. Hechos 17, 24, encontramos la respuesta bíblica. Usted la sabe y usted la puede dar, pero la puede leer también aquí en la palabra de nuestro Dios. Mire lo que dice la Biblia. Dios
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el Dios que adoramos, el que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo él Señor del cielo, Señor de la tierra. No lo puedes contener en un templo hecho por manos de hombres. Llena todo el mundo, llena cualquier parte creada en este mundo. Esa es la respuesta que nos dice allí la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí para ese servicio que dice la Biblia. Fíjense, hablando de esto, dice el versículo 25, hablando de nuestro Dios: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros ahí para decir en esto, por mis obras, por lo que yo hizo, por mis manos? Dice, yo puedo hacer algo por Dios. Dice que Él no es honrado por manos de hombres. Él no necesita algo para ser honrado, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De ahí viene nuestro origen. De allí aparece cada uno de nosotros. El origen, 26, versículo 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice la palabra del Señor. Ese es nuestro Dios. De una sangre, de una sola sangre venimos todos. Del primer hombre, la primera pareja que Él formó, de ahí venimos todos, dice la palabra del Señor. ¿Sí? De un solo linaje. Este es el origen. ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿De dónde venimos? La palabra del Señor nos muestra eso. Nos dice también que estamos en este mundo, hablando del propósito de alabanza. El propósito es alabar a nuestro Dios, ¿sí? En este mundo para alabanza de la gloria de Dios. Y algunos sí han dicho, pues es que no le veo sentido a la vida. ¿Y por qué no haces honra y gloria para nuestro Dios con una vida justa, con una vida apartada de todo aquello que está contaminado de pecado? ¿Por qué no buscas al Señor de esta manera, de esta forma? Miren, Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Cuando se escribió esto, en el tiempo del profeta Isaías, los llamados de su nombre eran todo Israel. Todo el pueblo de Israel eran los llamados de su nombre. Y ahora los llamados de su nombre somos los que hemos seguido a Cristo, los que hemos oído la voz de Cristo. No simplemente religiosos, como dije al principio, sino aquellos que Cristo ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestro pensamiento y nos ha dado una visión más amplia
de quién es nuestro Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Para eso, mis hermanos, estamos aquí en la tierra. No hay otro propósito, sino para servir, para honra y gloria a nuestro Dios. El libro de Efesios capítulo 1 también dice la palabra del Señor: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Para alabanza, dice la Biblia. Sí, desde el versículo 5 dice: en amor, habiéndome predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está la respuesta bíblica. ¿La puede comparar con la respuesta que alguna otra persona le ha dado? Vino, nació solamente para reproducirse, solamente para hacer cosas aquí en el mundo, para ser un triunfador en el mundo. Pues qué bueno que lo sea. Pero el propósito original, el de Dios, el principal, para honra y alabanza de nuestro Dios. Si decimos, bueno, quiero que la Biblia me diga también realmente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Pues nos dirigimos hacia una de dos eternidades. ¿Sí? Después de que Cristo venga, habrá terminado con este mundo, sigue la eternidad. Pero hay dos eternidades: vida eterna y también perdición eterna. A nosotros nos toca ahora elegir dónde vamos a seguir la eternidad, dónde vamos a estar en la eternidad, porque el hombre ha sido creado a semejanza de nuestro Dios, y el hombre en sí, el ser humano, también es eterno. Lo que muere es nuestro cuerpo que el Señor nos ha prestado para esta vida. Pero el cuerpo muere y el interior, el hombre interior, sigue su ruta, sigue su destino. Y la Biblia nos dice que hay estas dos partes: el cielo, la vida eterna, y el infierno, la tribulación, el castigo eterno. Los dos son eternos. La tribulación será eterna, el castigo será eterno, pero la vida eterna con el Señor también es para siempre. Y allí es donde queremos nosotros llegar. Eso es lo que hoy estamos buscando. Quiero que leamos un poquito acerca de esto que nosotros buscamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13. Aquí están las dos puertas. Aquí están para entrar. ¿A dónde quiere entrar? ¿A la vida eterna? Aquí está la puerta, el Señor nos muestra. ¿Quiere irse a la tribulación o al castigo eterno? Ahí está la puerta también. Según la palabra de nuestro Dios es así. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por cuál puerta está entrando el día de hoy? ¿Quiere saber a dónde va? Pues busque la puerta. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Está en Cristo Jesús, está buscando las cosas de Dios,
Es una puerta angosta, estrecha, donde no hay tantas libertades o todas las libertades que hay en la puerta ancha. Pero dice, esta es la que te lleva a la eternidad, al reino de los cielos. Esta es la puerta correcta. Entonces la vida empieza a tener sentido cuando abrimos el entendimiento a estas cosas. Si no, la vida aquí en la tierra no es solamente trabajo, no es solamente problemas, no es solamente situaciones buenas y malas, no. La vida es aquí elegir la vida eterna. Elegir servir a nuestro Dios para vida eterna. Y lo hacemos, una vez que lo hemos conocido, lo hacemos con gusto. Bueno, se nace en nuestro corazón una alegría, un gusto de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo y servirle como Él quiere. Pero nos sigue hablando de los dos lugares: el lugar en el cielo, la vida eterna; el lugar en el infierno, que es castigo. Pero nosotros hemos elegido y estamos aquí porque queremos estar en el reino de los cielos. Veamos otra escritura, Romanos 2:6. El libro de Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra del Señor sobre este punto: el cual pagará a cada uno conforme a su obra, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta es la mía, esta es la que nosotros estamos buscando: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero la otra, pero ira y enojo, dice, a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No importa de dónde sea, no importa en qué parte del mundo esté, si ama el bien hacer, si sirve al Dios Todopoderoso, vida eterna para Él. Pero perdición, tribulación y angustia para todo aquel que no ha encontrado el propósito bíblico de su vida. Así que, pues ya teniendo estos elementos, estos conocimientos, toda persona necesita saber esto para tomar la dirección correcta y determinar nuestro destino en la vida por toda la eternidad. Ya podemos determinar. Es más, ya lo hemos determinado. Ya hemos decidido vida eterna en el cielo con el Señor. Ahora vamos a enfrentar los obstáculos. El mundo nos está ofreciendo lo presente. Todas aquellas cosas que a la parte humana, a la parte carnal, le apetecen y le gustan. Y estas cosas se oponen. La carne, los deseos de la carne se oponen al propósito divino de nuestro Dios. Y a nosotros nos toca no distraernos con esas cosas. Ya tenemos la mirada puesta en Jesús. Ya tenemos nosotros la esperanza puesta en las promesas de nuestro Dios. Eso no lo quita nadie. Ahí está el mundo ofreciendo sus placeres, ofreciendo cosas que a la carne le agradan. Pero ahora ya no somos ignorantes de estas cosas. Ahora nosotros sabemos que en el mundo
Hay cosas importantes, sí, y que requieren de nuestra atención, muy importantes. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vivienda, el sustento diario, el vestir, todo eso sabemos que son importantes, pero Dios nos ha abierto el conocimiento, la visión, y sabemos que por muy importantes que sean, no son esenciales para la vida eterna. Solamente nosotros buscamos las cosas que son esenciales, sin desatender las cosas importantes de nuestra vida. Sí, no estamos diciendo, bueno, piense únicamente en las cosas esenciales para la vida eterna, ya olvídese de las responsabilidades, jamás. No, estamos aquí también para ser responsables. Inclusive la Biblia dice que debemos obedecer las leyes terrenales. Ese es nuestro deber como cristianos, sujetarnos a esas leyes terrenales mientras sean justas delante de nuestro Dios. Pero no son esenciales para la vida eterna. ¿Sí? Todo lo que es importante por ningún motivo debe tomar esa relevancia sobre lo que sí es esencial. Ya dijimos que necesitamos ser muy responsables aquí en la tierra. Tenemos una familia, tenemos una esposa, tenemos un esposo, tenemos muchas cosas que hacer aquí en la tierra. Pero lo más importante, lo esencial, son las cosas espirituales, las cosas de nuestro Dios. Quiero que lo lean, la Biblia lo va a decir. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 30, 31 en adelante. Dice que es importante hacer las cosas, pero dice así: no os afanéis, no te preocupes, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ya ven que esa es la preocupación, y con mucha razón, pero estamos hablando de que son cosas necesarias, mas no esenciales. Bueno, Dios dice, no te preocupes. ¿Por qué vas a vestir? ¿Por qué vas a comer? No te preocupes. Dice, porque los gentiles, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios no ignora nuestras necesidades. Dios sabe que tenemos que hacer algo en la vida para la misma vida física. Dice así. El problema es que dice, no seas como los gentiles. Los gentiles eran los que no estaban puestos o no estaban en el plan de Dios para salvación. En el principio, Cristo vino solamente a los judíos. Y los gentiles, como no tenían en su mayoría conocimiento de nuestro Dios, no estaban invitados todavía ahí hasta que vino el Señor Jesucristo. Dice que solamente pensaban en eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué es lo que vamos a vestir? ¿Sí? ¿Qué haremos en la vida? Esa era su preocupación. El gentil es aquel quien no conoce a Dios. Y nosotros fuimos y pertenecimos a ese tiempo a los gentiles, y ahí venimos, porque no somos judíos. Pero llegó el momento en el que se abrió el camino y la puerta para todos, gentiles, judíos, de todos, no importa. Por eso dice la Biblia, primeramente el judío y después el griego, o sea, el gentil. Entonces ellos se preocupan por estas cosas, dice la palabra del Señor. Pero tú no te preocupes por eso. Habla con el cristiano. Dios ya sabe, Dios ya conoce qué son las cosas que realmente necesitas para esta vida. Sí,
y Él la va a suplir, dice el versículo 33. Preocúpate más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues aquí no existe ningún margen de duda, no existe ni siquiera la vaga idea de un engaño. Es una promesa, es una promesa que Dios está haciendo aquí en su palabra. Mejor dice, en lugar de estar afanado y afanado y afanado en qué vamos a hacer, qué vamos a vestir, dónde vamos a vivir, mejor dice, busca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios en este tiempo, aquí en la tierra, es la iglesia. Sí, la iglesia que fue comprada por Cristo Jesús. Por eso es el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Busca su justicia, busca su palabra, busca agradar a nuestro Dios. Y lo otro vendrá por añadidura. Sí, vendrá, Dios sabe cómo. Nadie vamos a decir, bueno, pues sí lo busco, pero ¿cómo va a venir? No importa. Eso no es cosa nuestra. Eso le pertenece a Dios. Él dice que va a venir lo que necesitas. ¿Cómo? Él sabe cómo lo va a hacer. Así que no se afanen, ¿sí? Busca primeramente el reino de Dios. Así que, finalmente dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Así que Dios proveerá. ¿Qué pasará mañana? No sé. Pero una cosa sí sé, es que Dios proveerá. Estos son principios bíblicos, principios divinos, que nos ayudan a que las cosas de este mundo no nos distraigan de las cosas que verdaderamente son importantes o esenciales. Sí, es importante cosas, pero no esenciales. ¿Por qué no llega todo el mundo a este conocimiento? Pues porque tienen una vida totalmente carnal, no hay una visión espiritual, ¿sí? Son ciegos espirituales, no se ha abierto en su mente la visión de nuestro Dios, la visión espiritual. Y desafortunadamente hay muchos así en el mundo, ignorantes. Dice que viven en obscuridad en cuanto a Dios. Viven en obscuridad en cuanto a estos principios. Solamente están afanados, trabajo y trabajo y trabajo. Y a veces dicen, pues tienes derecho a divertirte porque trabajas mucho. Ese es el afán. Prácticamente eso es el afán, para satisfacer su propio deseo. Pero ese no es el propósito que Dios ha dicho. Pero existe esto de que claramente solamente están puestos en lo material y no en lo espiritual. Veamos algunas cualidades que son esenciales para la vida eterna. Cualidades facilitas de entender, no, quizás no de hacer, pero sí que podemos entender y que con la ayuda de Dios podemos también hacer, ¿cómo no? Encontradas en la palabra de nuestro Dios en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Aquí está. Vamos a ver estas cualidades y vamos a ver cómo andamos con estas cualidades. Dice la Escritura, vosotros, habla de nosotros, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Estas son las cualidades.
ya tenemos fe, ¿sí? Por eso estamos aquí, por eso obedecimos a nuestro Dios, por eso amamos a nuestro Dios, porque la palabra del Señor nos creó fe. Bueno, agrégale una virtud, una integridad auténtica. Sírvele a Dios con fuerza, con ánimo, fervientemente, según ese es lo que debemos ir añadiéndole a nuestra vida, a nuestra fe, a lo que ya hemos adquirido. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Esto es esencial, no solamente importante, que también algunas veces hemos descuidado, el conocimiento de nuestro Dios. Por eso al principio hablaba yo de no solamente ser religiosos, no, tienes que conocer al Dios que adoras y que sirves. ¿Quién es nuestro Dios? Para amarlo como Él quiere. Ponle ese conocimiento. ¿Cómo puedes amar a un Dios que no conoces? Agrégale a ese conocimiento el dominio propio, que tú puedas dominar tus emociones. Agrégale eso. Eso es lo que es esencial para la vida eterna. No te dejes llevar por los deseos de la carne de ninguna manera. Agrégale al dominio propio paciencia. ¿Cómo hace falta eso? La paciencia. Agrégale la piedad, la devoción por tu Dios. Que nada cambie tus planes de servir a Dios. Por eso dijimos, esto no debe a nosotros de perturbar nuestro conocimiento. Que no nos estorben esas cosas, sino que agrégale a Dios esa piedad. Y luego dice afecto fraternal, amor fraternal para con unos con los otros. El amor fraternal, dice la Escritura. Y luego dice algo muy importante el versículo 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente deben estar, deben abundar. Si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aparte, dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que estamos buscando. La entrada en el reino eterno de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo estas cosas, se fijan cómo son esenciales. Si no es posible que nos estemos desviando o que el mundo nos pueda desviar con lo que nos ofrece. No nos vamos a entretener en esas cosas. Vamos a hacer realmente lo que es importante, sin descuidar también pues, las cosas de este mundo, que simplemente son importantes. Pero si usted quiere una lista de lo que es esencial para que le abran la puerta ampliamente en el reino de los cielos, busque estas cualidades. Agréguele a su vida esto que hemos estudiado. Y dice que no habrá tiempo para que usted esté ocioso. No habrá tiempo para que el hijo de Dios, la hija de Dios, esté revisando a los demás. Va a estar ocupado todo el tiempo en usted mismo para hacer que estas cualidades abunden en su vida. Y entonces se abrirán los ojos
de la sabiduría de Dios, entonces entenderá realmente quién es Dios, cuál es el camino, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, quizás tengamos que aprender a escoger, a elegir entre lo que es solamente necesario y lo que es excelente, lo que es esencial. Existe lo excelente, ¿sí? Existe lo mejor, lo divino, lo precioso, todo esto existe ahí según la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo oraba por la iglesia, por la de Filipos, por la de Colosenses, por la nuestra. Su oración nos alcanza. ¿Y cuál era su oración? Que los hermanos de la iglesia del Señor tuviésemos la capacidad de elegir lo mejor en este mundo lleno de pecado. Hay que tener esa capacidad para elegir lo que es excelente. Y oraba a Dios y pedía todo el tiempo para que esto se diera dentro de la iglesia del Señor. Y sus oraciones, desde luego, fueron escuchadas. Mire, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura: y esto pido en oración. Mire la oración del apóstol Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento. Es importantísimo. Por eso agréguele a su virtud, agréguele conocimiento. Porque la oración que hacía aquí el apóstol Pablo estaba por eso, era por esa razón. Pido en oración, sí, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que tengan la capacidad de elegir y aprobar: esto es bueno, esto no, pero esto sí es bueno. Apruébalo, ten esa capacidad, ese discernimiento, porque la oración es válida hasta nuestro tiempo y nosotros igual oramos para eso, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, qué bonita palabra, e irreprensibles para el día de Cristo. El conocimiento para aprobar lo mejor, para que seáis sinceros, íntegros, para que seáis sinceros, dice la palabra del Señor, e irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 11: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Otra vez el propósito original. ¿A quién no le interesa esto? ¿Quién no conoce a Dios? ¿Quién no tiene interés por las cosas de Dios? No puede llegar a este entendimiento. Quizás hasta le da como que flojera por no querer cumplir con las cosas de nuestro Dios. Así que finalmente, hermanos, vamos a aprender a escoger lo excelente, lo mejor, ¿sí? Y no nos vamos a distraer con lo que el mundo está ofreciendo, porque eso es pasajero. Tenemos que elegir todo desde el principio. Los jóvenes, ¿qué carrera van a estudiar? ¿Sí? Si la carrera que usted va a estudiar, joven, va en contra de los principios divinos, no es su carrera. No es su carrera. Al rato va a andar negando a Dios. Va a andar negando la predicación, porque escogió una carrera equivocada, que no va con lo que somos, con los propósitos divinos de Dios. Tenemos que elegir qué trabajo vamos a desempeñar. Hay tantos trabajos honrados
y luego va a tomar el peor. Va a elegir qué amigos va a tener, qué amistades va a tener también. Todo va conectado. Estamos aprendiendo a escoger, a elegir lo excelente, lo mejor. ¿Qué clase de pasatiempos o de diversiones procuramos? Todo esto nos va a ayudar para que nosotros lleguemos a elegir lo mejor y a estar un día en el reino de los cielos. ¿Con quién te vas a casar, joven que eres soltero, soltera? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con alguien que vaya hacia la misma dirección, con los mismos principios? ¿Con alguien que ha conocido y sabe también ahora cuál es el propósito de su vida? ¿O alguien que ignora todo esto? Será tu carga, será tu problema, quizás hasta tu perdición. No siempre sucede, pero hay allí un porcentaje muy alto de perdición por no saber elegir lo mejor, por no escoger lo mejor, por dejarnos llevar por las cosas necesarias. Pues es que es necesario tener una esposa, tener un esposo, sí, pero también tiene que ser en el orden que Dios ha dicho. Todas estas cosas, todo tiene que ver con nuestra salvación y nos llevará a alcanzar la vida eterna. El obedecer o no a la verdad y a la manera en que hicimos uso de nuestra vida en este mundo dictará nuestra sentencia final. Así será nuestra sentencia final. La naturaleza de nuestras obras será la base de nuestro juicio en el día final. Aprovechemos, mis hermanos, bien la vida, pero en las cosas de Dios, con el pensamiento de Dios, con la palabra de nuestro Dios. Y todo este tiempo que Dios nos dé de vida aquí en la tierra, lo pasaremos, sí, con aflicciones, con situaciones, pero al final vendrá la victoria. Al final alcanzaremos lo que hoy estamos buscando, el reino de los cielos. La palabra de nuestro Dios nos enseña a cómo llegar. Nos mostró el camino, que es Cristo Jesús, nos mostró la verdad, nos mostró la vida. Ya nos toca nosotros elegir. Que el Señor nos bendiga a todos, nos prepare mejor, que seamos útiles en el reino de Cristo Jesús, que cumplamos con el propósito por el cual fuimos creados y que sirvamos por toda nuestra vida al único Dios verdadero. Señor nos bendiga. Bien, vamos a